vector y calcula esa integral, ¿sí? Y esa integral le da el área de la superficie. Entonces, una de las preguntas que aparecía ahí era si, creo, en la pregunta dice, el área de la superficie no debería o no depende de la parametrización, no es algo que debería, que está fijo, no puede. Y si lo piensan, si tienen dos parametrizaciones y usan esta regla que tenemos en algún lado, acá, ¿dónde lo tenía? Denme un segundo, ya va a aparecer, acá, ¿sí? Cuando uno reparametriza aparece eso, cuando calcula la norma aparece eso como el módulo del jacobiano, y en ese cambio es lo que aparece cuando uno hace un cambio de variables. Entonces la integral va a dar lo mismo, ¿sí? Que fue después eso lo vimos, ¿sí? Lo vimos, eh, que valía cuando uno lo hacía con una f, ¿no? Si uno tenía una f de esta manera y hicimos la cuenta, cuando uno ponía una función que iba de la superficie a R, acá no arreglé nunca que faltaba la n, uno podía definir la integral así, y en el fondo, esto tampoco depende de la parametrización, por eso que le decía, lo que aparece ahí molestando cuando uno reparametriza, digamos, que la g es el módulo del jacobiano, que es justo lo que produce el cambio de variable. Entonces, como que va a dar lo mismo la integral. Y eso está bien, porque si yo pienso a la función ρ como darle densidad de masa a la superficie, bueno, la masa total de la superficie tampoco debería variar por la parametrización. Profe, Bueno, una eso fue consulta. básicamente. Sí, Si sí. yo tengo que un valor, por ejemplo, en este caso que ρ es 2. En este caso no Sí. la tengo que componer, hago solamente 2 por la norma de TU por Claro, ahí te del da TFGD. directamente eso, exacto. Porque la función es constante. En realidad la componés, pero no cambia nada, porque la función es Claro. constante. ¿Está bien? Entonces, justo había quedado como ejercicio un ejemplo, no sé si lo calcularon, y era una de las preguntas que estaba por ahí, ¿cuánto les daba la integral de este bicho, digamos? Y bueno, lo que hay que hacer acá es primero entender dónde estoy integrando. Básicamente voy a tratar de hacer un dibujo, después creo que va a ser uno de los pocos que voy a hacer. Uno tiene una cosita así, y tiene un cilindro, ¿no? Tiene circunferencias, ¿sí? Desde la altura 0 hasta la altura 1. Entonces va a tener como una cosa así. Una cosa así. ¿Sí? Y después subir. Déjenme, bueno, así una cosa así. Una cosa así. Más o menos. Y este está a altura 1. ¿Sí? Y acá el radio que tengo también es. Entonces, ¿cómo parametrizo esto para que me quede una parametrización apropiada? Bueno, ¿Cilíndricas se podría usar? cilíndricas, perfecto. Sí, es la natural, ¿no? Es un cilindro. ¿Cuál voy a tomar? Cilíndricas, perfecto. Piensen que esto, bueno, está todo así, ¿no? Todo esto está cubierto. Y la parte de adentro está vacía, ¿sí? Es el cilindro vacío. Es como un vaso, digamos. Entonces, como dice la compañera, tomemos cilíndricas. ¿Qué es tomar cilíndricas? Es tomar T, no sé, lo voy a llamar U y B si quieren o no, como ustedes quieran, eso. T de U, B, pero ¿cuánto es el radio de las circunferencias que forman el cilindro? Uno. 1. Entonces vamos a poner coseno de U, seno de U, B, con U, entre, perdón, entre, no así, U.
Esperen que tengo esto. Con U entre 0 y 1, con U entre 0 y, entre 0 y 2pi, y con B entre 0 y 1. ¿Está bien? Esta es una función que es C1 y anda todo bien, pero que bueno, que paga que en algunos lados no es inyectiva. ¿Está bien? Entonces, pero bueno, como en el lugar que es inyectiva, digamos, es una línea y no aporta área, yo voy a hacer la integral igual. No va a cambiar nada eso. Entonces, ¿cómo es la derivada de la U? A ver si me entra todo acá. T de U es igual, si quieren, para hacer un hijo, T de U de V es igual a menos el seno de U, menos el seno de U, coseno de U, 0, y T de B es V, 0, 0, 1. Entonces, fíjense que cuando hagan T de U por T de B en V, ¿qué le va a quedar? Tachan las dos primeras coordenadas, es en el producto entre la segunda y la tercera. Déjenme que lo escribo mejor para que se vea fácil y no así. Se va a ver mejor. Siempre acuérdense que la regla es tacho la primera y hago producto cruzado, ¿sí? Entonces queda coseno de U, como si fuera un determinante de una matriz de 2 por 2, coseno de U. Pero a la que está en el medio le tengo que cambiar siempre el signo. O sea que cuando haga el producto cruzado acá, que me quedaría menos seno de U, le tengo que cambiar el signo y queda seno de U. Y cuando tache la última, me va a dar 0. ¿Bien? Entonces, déjenme hacer un comentario antes de ese. Fíjense que, por ejemplo, si ustedes separan, toman B igual a 0 y U igual a, no sé, a 0 también, o sea, separan el 0, 0, digamos, de la parametrización. Cuando están en T de 0, 0, están, la primera coordenada, que es coseno, le va a dar 1, la segunda le va a dar 0 y la otra va a estar 0. Van a estar parados acá. ¿Y qué pasa con este vector? Este vector de acá, ¿a dónde va a parar? Y bueno, tiene la forma también, 1, 0, 0, o sea que está apuntando para este lado. ¿Está bien? Ahora, supónganse que ustedes quieren agarrar un vector, pero yo no me quiero complicar mucho, agarro un vector que esté acá, por ejemplo. Eso es que el ángulo esté en pi sobre 2 y que la altura sea, no sé, un medio, por ejemplo. Cuando hacen eso, lo que les queda acá es coseno de pi sobre 2, que es 0, seno de pi sobre 2, que es 1, y este que es 0. Entonces esto está apuntando para allá. Lo que se puede ver es que con esta parametrización, la normal, o la normal que me quedó, siempre apunta hacia afuera de la superficie. Digamos, si uno mira el cilindro, está apuntando hacia afuera la normal, ¿sí? No está apuntando hacia adentro. ¿Está bien? Y eso está bien, ¿no? ¿Por qué puedo decir que siempre se va a mantener ese movimiento? Porque si no, fíjense que en algún lado tendría que cambiarme el sentido de la flecha, ¿no? Y eso no puede pasar porque el vector, coseno y seno son continuos, ¿sí? Entonces, este vector que me definí es continuo, va a mantenerse, ¿sí? Para que cambiara el sentido, en algún lugar debería pasar a mirar adentro y
debería haber un cambio de que en algún punto se debería estar como haciendo cero, digamos, y eso, no se anula, ¿sí? ¿No? Porque si está siempre apuntando para afuera y de repente pasa a apuntar para el otro lado, es porque en algún lado tuvo que haber como un cambio de signo violento, ¿sí? Y eso no puede pasar. Por lo menos no con esta superficie. Después vamos a ver que con otros casos ahí puede pasar, pero con esta no, porque es una superficie buena y la parametrización es buena. Bueno, ese es un comentario que está totalmente ajeno a lo que queríamos hacer, pero que nos va a servir para después. Y es importante entender eso, digamos. Entonces, puede ser que una parametrización de un cilindro nos quede la normal apuntando hacia afuera del cilindro o apuntando hacia adentro. Depende cómo uno la defina. ¿Sí? Uno puede, si uno cambia un poco la parametrización, eso puede cambiar. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos. Entonces, ¿qué pasa con T de U por T de B entre dV? Fíjense, si se acuerdan, la primera coordenada era coseno, la segunda era seno, o sea que esto era coseno al cuadrado de U más seno al cuadrado de B, y la última era 0, de U, perdón. Y todo esto raíz. Así que esto da 1. Bien, ¿quién era mi F? Mi F, o mi ρ, si quieren, ρ de xy, z, era x al cuadrado, perdón, no, x al cuadrado no era, eso está mal. Es x más y más z. Esta es una función continua en todos lados, especialmente en la curva. Entonces, cuando yo agarro de t de v, lo que tengo que hacer es ρ de la primera coordenada de t, que si no me acuerdo mal, es coseno de u, la segunda es seno de u, o sea, esto queda ρ de coseno de u, seno de u, y la última queda b. Así que esto me va a dar coseno de u más seno de u más b. Déjenme ver si puse hojas, sí. Entonces, cuando yo quiero hacer la integral de la ρ en la superficie, ¿sí? Si quieren, no me acuerdo cómo lo ponía habitualmente, que era así doble, vamos a poner doble. Esto, lo que tengo que hacer es, por definición, es hacer la integral entre 0 y 1, entre 0 y 2pi de coseno de u más seno de u más b de u por d de b. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. ¿Cuánto va a dar la integral del coseno entre 0 y 2pi? ¿Cuál es la primitiva del coseno entre 0 y 2? ¿Cuál es la primitiva del coseno? Seno. Seno. Cuando lo evaluemos en 0, ¿cuánto va a dar? 0. ¿Y cuando lo evaluemos en 2pi? También 0. 0. Perfecto. O sea que esa da 0. ¿Qué va a pasar con la integral del seno de u? ¿Cuánto va a dar entre 0 y 2pi? Ahí va a quedar 2. ¿Va a quedar 2? Van a ser coseno A de ver, ¿cuál es 2pi la primitiva del seno de u? menos coseno. La primitiva del seno de u es menos coseno. O sea que tengo menos coseno, vamos a escribirlo así, entre 0 y 1, menos coseno de u, o sea, por un lado tengo, ya que estamos, pongámoslo todo, seno de u, Va a ser 0 también. menos coseno de u, y la de b la tengo que multiplicar por u, ¿no? Es b por u. ¿Esa sería la primitiva? Sí. Perfecto. Entonces, la integral, esta ya me dijeron que va a dar 0, porque en los dos extremos vale 0. Y esta vale lo mismo en los dos extremos. Pero acuérdense que la regla de Barrow dice, evaluás en el primero y le restás lo que vale en el segundo. Entonces se va a hacer 0 también. Entonces lo único que sobrevive es esto, y sobrevive cuando lo evalúo en 2pi.
O sea que la integral de esta de acá va a ser la integral entre 0 y 1 de 2pi por b de db. ¿Está bien? ¿Y cuál es la primitiva de b? Al cuadrado sobre 2. B al cuadrado sobre 2. Pero como está este 2, puedo poner directamente así, entre 1 y 0. B al cuadrado sobre, está bien, una primitiva es B al cuadrado. Yo acá puse, acuérdense que yo acá puse una primitiva, con una me alcanza. En realidad debería sumarle cualquier constante. Pero como estoy calculando la integral, con una primitiva me alcanza. Y acá lo mismo, con una primitiva me alcanza. Entonces esto me dio pi. No sé si alguien lo hizo y le dio lo mismo o no. Se los había dejado de tarea, espero que todos lo hayan hecho, pero si no lo hicieron, no pasa nada. ¿Se entendió? ¿Quieren preguntar algo? Profe, yo tengo una consulta, pero no sé, o sea, está relacionado con esto, pero es cuando aparece un otro cuerpo. O por ejemplo, en este mismo caso, ¿cómo sacas acá te lo dieron en bandeja, pero ¿cómo llegas a que tenés que integrar en x más y más z? Porque me dijeron cuál era la f. Esta era la rho. Esta es rho de x y z. Perfecto. O sea, acá, y ese rol ya te lo dan acá. En Acá otro te lo caso dan. en el que no me lo den. Y me Pero digan, bueno, entonces, tienes que integrar entre estos dos cuerpos, estas dos superficies. Eh, ¿cómo? ¿No? Hay una sola superficie. Me estoy sí. mareando. Acá tenés. No, sí, yo. A ver, me vuelvo a expresar. Por ejemplo, en un ejercicio de la guía había un cilindro Sí. en el que tenías que integrarlo para sacar el volumen. Ah, pero ¿Sí? estás hablando de otra cosa ya, ¿eh? Estás hablando de integral de área. Estás hablando de integral de área y yo estoy hablando de integral de superficie. Vos querés saber el área del cilindro, o querés saber el área de dos sólidos, digamos, que se cortan. Entonces, lo que tendrías que hacer es no sé bien cuál es el ejercicio, no me quiero meter en ese lío, pero siempre es como fijarte quién está por arriba y quién está por abajo Exacto. y tratar de ver quién es el techo y quién es la base y hacer la integral ahí. ¿Y cuál sería la diferencia de ese ejercicio con este ejercicio? Porque me plantean z entre 1 y 0. Que geométricamente son cosas distintas. Si yo te dijera calcular volumen, te estaría hablando del sólido, o sea, del cilindro relleno. Yo te estoy hablando nada más que lo que está fuera de la cáscara del Ah, ok, cilindro. ok. ¿Ok? Es Está como bien. pensar, vos, una esfera. Una cosa es calcular la naranja entera y otra cosa es vaciar la naranja y quedarte con la cáscara. Perfecto. ¿Está bien? El que me estás hablando vos es la naranja Ah, entera y ok. yo te estoy hablando de la cáscara. Y suponiéndome y suponiendo que no sea el volumen lo que había que calcular y había que calcular la superficie, que seguramente sea eso y yo lo interpreté mal. No sé, porque si está en la práctica 0, estás bien en lo que la- estás interpretando. no, está en esta práctica, en la 2 que es, y supuestamente ya lo podíamos hacer, así que es calcular lo de la superficie. Perdón, es la bóveda de Viviani, profesor. Bueno, es que de vuelta, entonces vos si tenés la bóveda de Viviani tenés que ver bien cómo parametrizar, sabiendo quién es el techo y quién es la... O sea, vas a tener que dividirlo en dos, digamos. Una parte que va a estar por acá y la otra que está por abajo, digamos. La bóveda de Viviani es como una cosa, no la voy a dibujar, no va a salir mal, pero es como una cosa así. Vos vas a tener como que hacer dos parametrizaciones. Una que te va a dar como un casco así, que se va a estar pegando con un cilindro así. Entonces, lo que podés hacer es como partir en el techo y en el piso, digamos. Era lo que te decía antes. O sea, más o menos me salió el dibujo, la bóveda de Viviani creo que Sí, es una igual no, cosa. ya lo veo. Perfecto. Dale, ¿Entendés? gracias. Entonces, eso siempre depende como. Por eso, ahí lo que capaz lo que es más difícil en ese tipo de ejercicio, o no es lo que vos me decís que es la F. Lo que te está costando, a ver si entiendo, o lo que te puede llegar a costar es entender cuál es la parametrización. Si querés hacer una parametrización entera, si la vas a hacer por cachos, eso es otro problema, ¿entendés? Pero una cosa es cómo parametrizo. Y otra cosa, la función te la tienen que dar, si no, no podés. Entonces vos capaz lo que estás teniendo problema
es en encontrar la parametrización, ¿sí? Entonces, tenés que pensar cómo es la superficie y después tratar de encontrar la parametrización. Para esas cosas siempre está bueno que traten de hacer un dibujo, ¿sí? Usen el GeoGebra, dibujen, véanla geométricamente y después empiecen a pensar qué está pasando. ¿Está? Eso es a mí por lo menos me resulta. Y a veces cuando uno tiene, por ejemplo, la bóveda de vida, no sé bien en el ejemplo este, si que me estás preguntando vos si funciona o no, pero cuando uno tiene una superficie que es cerrada, digamos, que tiene un techo, una base, o un techo y una base, digamos, ¿sí? A veces conviene sacar el techo, integrar en el techo, integrar en el otro pedazo y sumar las integrales. ¿Está bien? Eso se puede hacer porque uno separa y piensa como que son dos. ¿Está? Eso es legal. Pero, ¿Cómo vas a hacer pero el bueno, se lo dejo a los chicos de la práctica, así avanzamos. Pero no, puede ser que en el caso del ejercicio que estabas haciendo vos, eso te ayude, digamos. Pensar bien cuál es el techo y cuál es la base, digamos, o la parte de abajo. Bueno, Perfecto, gracias. ¿este lo pensaron al final o no? Bueno, no importa. Si los dio así, bien, y si no, acá. Bueno, entonces, lo que le decía, veamos que la integral esta, una de las preguntas que les hice era si dependía o no de la parametrización. Y lo que esperamos es que no dependa, ¿sí? ¿Y por qué no va a depender? Porque al final va a ser un cambio de variable, nada más. Entonces, déjenme que les cuente cómo se demuestra este teorema. Este teorema lo que dice es que si tengo dos parametrizaciones y tengo una función definida sobre la superficie, no importa qué parametrización tome, la integral me va a dar lo mismo. Y eso es razonable. ¿Está bien? Porque piénsenlo de vuelta, piensen que tienen la superficie, tienen densidad de masa y entonces la masa me da eso. Creo que no lo vimos esto, ¿no? Que había quedado ahí como para pensar. Y yo siempre creo que fue con lo que terminamos la clase pasada con estas dos cosas. Entonces, ¿cómo se demuestra? ¿Sí? Si voy muy rápido pasando y alguien está copiando, avise, ¿sí? ¿Cómo se demuestra este resultado? Bueno, primero, como tengo dos parametrizaciones, las puedo relacionar, ¿sí? Una es una reparametrización de la otra, por lo que vimos. Entonces, como T y T pincho, digamos, son dos parametrizaciones regulares, ¿no? Obviamente, regulares. De S, sabemos, existe una función biyectiva G que va a salir de D pincho y va a llegar a D. ¿Está bien? Que S1 y, o si quieren, tal que, vamos a poner así mejor para que quede más prolijito. Profe, acá estás demostrando que lo de la Que no integral. depende, Ah, ok. que no depende de la parametrización. Que da lo mismo la parametrización que tomes, la integral te va a dar lo mismo. Genial. ¿Está bien? Que esto lo dejé, me confundí, al principio lo dije como que lo habíamos visto, pero me confundí porque lo había dejado para que lo piensen, y era una de las preguntas de la tarea que les puse antes de arrancar la clase. Entonces, tal que tengo una G, tal que GS1, ¿sí? El jacobiano de G en V, que es el determinante de la diferencial de, perdón, de la diferencial de G
en V pincho, ¿no? Porque estoy saliendo de pincho. Es distinto de 0 y T de U pincho B pincho es igual a T de G de U pincho B pincho. Entonces, por lo que vimos, T, déjenme ponerlo en otro lado porque acá ya no me va a entrar. Entonces borremos esto para que quede bien prolijito. Una pregunta, profe. Sí. El T de ahí que está a la izquierda no sería tipo T con Este el es gorrito. pincho, gracias. Me salvaste la demostración. Gracias. Si no, ya iba a ser lío. Entonces, T pincho de U pincho B pincho, acá sería respecto de U por T pincho de B de U pincho B pincho, es igual, por lo que vimos, a ser T de U de G de U pincho B pincho, hágame acordar que nunca más use el pincho, porque es muy molesto, por producto cruz T de B por G de U pincho B pincho, por el jacobiano de G de U pincho B pincho. ¿Está bien? Entonces, cuando yo quiero hacer la integral sobre S de F de ds, acá lo pueden pensar de muchas maneras, pero uno puede decir, bueno, esto es la integral sobre D de, de F en T de V por la norma, déjenme escribirlo así porque si no me voy a volver loco, T de U por T de B en V. D de U, D de B. Y ahora hago el cambio de variables, U, B, digamos, igual a G de U pincho, B pincho. Profe, Entonces, perdón, una pregunta. Antes de diferenciar U, diferenciar B, ¿qué dice? acá, Sí, después de eso. V. Esto de acá es V, que está evaluado en Gracias. V. Perdón. Y ahora se activó esto, y hay que esperar un ratito para que lo pueda cerrar. No, esto no era lo que quería hacer. No sé cómo lo cierro. Bueno, a ver si puedo hacer que esto se cierre. La flechita, profe, ¿no? La flechita para atrás. Ahí está. No, porque ese es el... Samsung quiere que use su programa y a mí su programa no me gusta. Entonces, cada tanto me lo activo. Este era V, DDU, DDB. Bueno, entonces cuando hago un cambio de variable, acuérdense que aparece el jacobiano, el módulo del jacobiano. Entonces yo hago el cambio de variable, acá voy a poder integrar con D, bueno, déjenme, para no hacer lío, voy a borrar esto, voy a seguir en otra hoja. D pincho, ¿sí? Profe, ¿podés dejar un ratito, un segundo atrás? Así copio. Sí, ¿Te puedo hacer una consulta para que cambiaste acá? sí. En las primeras derivadas parciales, ¿no sería respecto de U pincho también? ¿Y B pincho? Tenés razón, estas son respecto de U pincho. Muy bien. Pero entonces, profe, usando lo que preguntó el compañero, ¿se puede igual hacer esa igualdad? Porque antes nosotros habíamos dicho que T pincho de U pincho B pincho es igual a T de G de U pincho B pincho, pero no hablamos de la derivada parcial. No, es que mirá, si vos tenés la igualdad, vos tenés esta igualdad. Entonces, cuando derivás
respecto de U pincho acá, de U pincho, B pincho, es como derivar con respecto a la primera variable de t, que es U, G de U pincho, B pincho, y lo que te dé la derivada de la G con respecto a la primera variable, que va a ser, ¿cómo es? U pincho. Pincho. Ok. ¿Está bien? O sea, perdón, está mal lo que te estoy diciendo. Acá debería poner G1 de U, pincho. ¿Sí? La primera coordenada de la G. La G, acordate que tiene dos coordenadas, ¿sí? Porque está yendo de R2 a R2. Y después tenés que hacer lo mismo, sumarle la T de B de G de U pincho, B pincho, respecto de la 2 en U pincho. ¿Está? Si te acordás, esto sí lo vimos en la clase pasada. Pero cuando vos haces el producto cruz, desaparece todo y te queda justo lo que te tiene que quedar. ¿Está bien? Porque te van a quedar cosas repetidas en el producto cruz y esas cosas repetidas cuando haces producto cruz te da 0. ¿Está bien? Entonces esto, perdón, voy a borrar esto que escribí. Esto, ¿dónde está la coma? Esto que puse acá, en realidad, a ver si puedo hacerlo más fácil. Ahora que me volverá el lápiz. Esto que puse acá, esta propiedad, estaba en un enunciado, que ahora vamos a volver para atrás. Sí, de lo de la reparametrización. Exacto, una en reparametrización este a la otra. resultado. Exacto. ¿Está bien? Acá yo ya meto igual. Pero es como que es cambiar acá si querés el pincho, nada más. Pero la cuenta es la misma. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es nada más que una cuestión de letras, si quieren. ¿Sí? Yo Genial. ya meto. Tuve si quieren acá, tuve la poca fortuna de llamar todo U y B. Pero en realidad, si uno lo hace con dos letras distintas, les queda así, como lo pusimos ahora. ¿Está bien? Entonces, fíjate que acá sí lo puse con el pincho y el pincho. ¿Está bien? Sí, Entonces, perfecto. cuando uno hace eso, les queda esto y ahora reemplazo por el cambio de variable, como les decía. ¿Y qué me queda? Me queda F de T de G. Este era T pincho. No, perdón, T. Ay, cualquier cosa. Ahí está. T de G de U pincho, B pincho. Producto contra T, y déjenme escribirlo así porque me vuelvo loco. U, producto cruz, T de B contra G, evaluado en G de U pincho, B pincho. A esto hay que calcular la norma, y esto es el módulo del jacobiano de G en U pincho, B pincho. D de U, D de B. O sea, este aparece por el cambio de variable. ¿Está bien? Porque siempre hay que poner el módulo de jacobiano cuando hacen el cambio de variable. Bueno, pero ¿cuál es la ventaja de eso? Que si lo miran, esto que les quedó acá es T de U pincho, T pincho de U pincho por T pincho de B pincho en U pincho de pincho. Y a esto le calculan la norma. ¿Sí? Profe, ¿sería de U de B o de U pincho y de B pincho? No, acá es todo con pincho. Cuando es con el coso es con pincho. Acordate que este manda ¿no? Son iguales. Entonces, las derivadas, que las puse acá, con el producto cruz te quedaban así. Entonces, cuando vos le calcules la norma a esto, si querés calculemos la norma acá, le calculas la norma,
Y este, como es un escalar, sale con un módulo. ¿Está bien? Entonces, por eso puedo reemplazar directamente por T de U pincho por B pincho. ¿Se entendió? Y esto es T pincho de U pincho, B pincho. Entonces al final quedó la integral sobre D pincho de F de T pincho, U pincho, B pincho, por T pincho de U pincho, por T pincho de B pincho, de U pincho, por B pincho, de U pincho, de B pincho, y capaz acá sí me comí poner los pinchos, si era eso lo que me había dicho antes y yo entendí mal. Sí, era eso. No, está bien, había entendido mal yo. Pero cuando estoy entendiendo mal, decime, estás entendiendo mal. ¿Cuál es el problema? Insistan, si no, les digo cualquier cosa y me lo saco de encima rápido, así no va. No, pero es que vos vas a saber más que yo, capaz No, tenés no, razón. yo sí y no, depende del día. Entonces vos preguntaste hasta que yo entienda lo que me estás preguntando, porque capaz no entiendo. Pero bueno, fin, se terminó. El famoso símbolo de que hemos terminado la demostración. ¿Está bien? Fíjense que era una demostración, no era una demostración difícil, pero sí involucró dos resultados, sí, dos o tres, que son un poco más complicados que este. ¿Está bien? Entonces, otro resultado que, a ver si es interesante, no sé si fue muy rápido ahí y quieren que vuelva para atrás, me avisan, ¿eh? Otro resultado que es interesante para estos problemas es extender el teorema de valor medio para integrales, ¿sí? Si uno tiene una superficie suave que admite una parametrización regular y una función continua, ¿sí? Acuérdense que para mí suave va a ser cerrada y acotada en el fondo. Entonces existe un punto P0 S tal que la integral se puede pensar de esta manera. Y van a ver que la demostración, seguramente, los que tengan bien fresco análisis 1, va a ser igual que la que vieron análisis 1. ¿Y en qué se basa? Si ustedes tienen una función continua y un cerrado y acotado, la función alcanza máximos y mínimos. ¿Sí? Entonces, yo sé que f es continua y que S es una superficie suave. Entonces, esta es la demostración. Entonces, yo sé que la f está siempre, es mayor o igual que el mínimo sobre S de f y menor o igual que el máximo sobre S de la f. Pero entonces, si integro, la desigualdad se mantiene. Entonces queda el mínimo de S por el área de S es menor o igual que la integral sobre S de f de ds menor o igual que el máximo de S de f del área de S. El área de S es una constante. El área de S por f es una función continua. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, este sería el valor mínimo de esa función y este sería el valor máximo. Esa función toma, si es continua, toma todos los valores en el medio por el teorema de... ¿no? Porque por continuidad, ¿no? Va a tomar todos los valores en el medio. Entonces,
Entonces, como f es continua, existe un P0 en S tal que f de P0 por el área de S es igual a la integral de la f en la superficie. Y ahí se termina. Profe, esto vale también exactamente análogamente para curvas, ¿no? Para funciones Claro. evaluadas sobre curvas. Sí, si la función es continua, uno puede hacer lo mismo, ¿no? ¿Sí? Yo, profe, algo que no entendí en la demostración Ujú. en la otra diapositiva. ¿Por qué dijiste que ibas a integrar a todos lados y pusiste tipo el área en vez de integrar? Porque si la función es constante, Ah, estás porque integrando uno, ¿no? el mínimo es un numerito fijo, por ejemplo. Entonces, Claro, claro. entonces te va a quedar que es el área de la superficie. ¿Está bien? ¿Se Ah, sí. entendió? Sí, sí. Buenísimo. Estarías como es un número sale afuera, estás integrando uno. Entonces ese Claro, era el área. exacto. Exacto. Bueno, déjenme que les cuente algo de superficie de revolución. Básicamente lo que les voy a... Ustedes capaz vieron volúmenes de revolución y mi idea va a ser un poco repasar eso y ver si lo logramos entender. Entonces, básicamente lo que uno tiene cuando hace una superficie de revolución es su idea, en el ejemplo más simple de todos, por acá poner A, por acá poner B, es tener una función, acá f, y hacerla girar alrededor del eje x. ¿Sí? Que gire así. Vamos a tratar de que gire como así. ¿Está bien? Entonces, como yo no soy bueno para dibujar, déjenme, vamos al GeoGebra. O sea que voy a tratar de hacer los dibujos, voy a hacer los dibujos con el GeoGebra, que va a ser más fácil, y voy a tratar de contarles un poco cuál es la idea ahí, y después volver acá. Entonces, déjenme que voy a compartir la compu. Y prometo que hago esto y ya cortamos para hacer un intervalito. Si entiendo... Bueno, acá tengo la encuesta, pero no importa. Entonces déjenme que les muestre acá. Entonces yo empiezo poniendo una curva. A ver si anda ahí. Pongo una curva. ¿Sí? Que ahí... Si lo ven, este es el eje de las X, este es el eje de la Y, y la quiero hacer girar con respecto al eje que creo que es rojo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, si la quiero hacer girar alrededor de ese eje, del otro lado voy a tener reflejada la curva, ¿sí? Como copiada tal cual. Y lo que tengo que hacer es que gire. ¿Qué significa que gire? Que en cada punto, ¿sí? Que están, digamos, no sé, déjenme que les muestre. Este punto y este punto, voy a poner una circunferencia que los une. ¿Sí? A ver si puse justo así. Me quedará una cosa así. Y después voy a agarrar a cada punto de la curva y voy a hacer lo mismo, digamos. Voy a tirar rectas y voy a unir esos puntos con circunferencias. Por ejemplo, en el último. Pero después lo puedo hacer en cualquiera, digamos. ¿Sí? Y eso me va a empezar a definir una superficie. ¿Sí? Esas superficies son las que se llaman superficie de revolución. Si lo hacen en el GeoGebra, les quedará algo así. ¿Está bien? Y esa es
la superficie que generé con esta curva que parametricé. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense, si yo dejo fijo el X, en Y y en Z tengo una circunferencia. ¿Una circunferencia de qué radio? De radio f de x. ¿Lo ven? Digo, si yo hago así, si yo corto con un X fijo, lo que veo es una circunferencia. ¿Y qué radio voy a tener? La f de x. ¿Sí? Entonces, eso me está diciendo que pensando al X fijo, lo que tengo es f de x coseno de tita, f de x seno de tita. ¿Sí? Digamos, porque estoy pensando que la f es ¿cómo se dice? Para alguno de los dos casos va a ser positiva, ¿no? Estoy suponiendo que la f es positiva. Entonces, si hago eso y parametrizo, tengo esta gráfica, ¿no? ¿Y qué pongo en la X? Bueno, la X es la X, no la muevo y dejo X, ¿sí? Entonces déjenme volver ¿cómo se dice? A la tablet para mostrarles lo que estoy haciendo. Pero se entendió más o menos cuál es la idea entonces de revolucionar. Digamos, yo tengo una curva y la giro alrededor del eje poniendo circunferencias en cada punto. Y eso es lo que hicimos acá. La curva con la que empecé es la roja, voy girando y a medida que voy girando eso me va pintando todo. ¿Sí? Y eso me genera una superficie. Cuando lo hacían, no sé si lo vieron, pero seguramente lo vieron, cuando uno hace un volumen de revolución, lo que hace es pintar todo hasta el eje. Entonces cuando gira, genera algo sólido. ¿Está bien? Un sólido de revolución. Pero si yo no pinto hasta el eje, lo que genero es la superficie, o sea, la cáscara de